Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, Panamá. Maestría en Planificación y Administración Educativa. Tema: la reseña histórica de la planificación. Planificación educativa y descripción de los periodos o etapas. Materia: Teoría y fundamentos de la planificación educativa. Participantes: Aguirre Guaypa Carla, Casa Reynoso Mónica, Enríquez Paredes César, Paredes Rivadeneira María. Tutora: doctora Iris del Valle Palencia. La planificación educativa. La planificación es el proceso de la toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Algunas posiciones lo ven como un proceso político y social, mientras que otros lo entienden como un conjunto de procesos técnicos que toman decisiones sistemáticas en las áreas de desarrollo general, sectorial u organizacional. Evolución histórica de la planificación educativa. Comunidad primitiva, agrupación social, lo establecerían por edad y sexo en las tribus. Su principal actividad se basa en el colectivismo, no hay Estado. Feudalismo, siglo XVII. Se origina la figura del gobierno-estado como regulador de la propiedad privada, producción y sociedad. Revolución industrial, nuevos enfoques, mayor utilización de la máquina, planifican las actividades de producción, nuevas pautas en las relaciones empresario-empleados. Segunda Guerra Mundial. Nace de la Comisión Económica de América Latina, CEPAL. Se da la caída del comunismo, empieza la globalización de negocios, las nuevas tecnologías y equipos. Comunidad primitiva. Primera forma en la que los humanos se organizaban para satisfacer sus necesidades, encontrar alimento y administrar su aprovechamiento. Cazar a un mamut o un animal salvaje para aprovechar su carne y su piel. En esa búsqueda, el hombre ha aplicado su imaginación e inteligencia para aprovechar mejor los recursos de la naturaleza. Poco a poco se ha ido descubriendo sus leyes, construyendo la ciencia y aplicando los conocimientos científicos para crear la tecnología. Las relaciones sociales en la comunidad primitiva eran de colaboración, no existía explotación. En este largo proceso histórico se ha generado la división social y técnica del trabajo, donde cada hombre y cada mujer deben cumplir una función social y satisfacer con el ingreso, producto de su trabajo, sus necesidades materiales y espirituales. Los escasos rendimientos de trabajo humano por parte de una facción de la población y por el acogimiento de bienes por parte de la otra facción. Muchas de las poblaciones indígenas de nuestro país conservan rasgos de las comunidades primitivas. Sin embargo, ellas mismas, por razones del desarrollo tecnológico, el intercambio económico y la interacción con otras culturas, están adoptando nuevas formas de relaciones sociales, económicas y políticas. El feudalismo, sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las guerras, epidemias y escaso avance científico. La educación queda relegada y solo se estudia lo referente a Dios, convirtiéndose en el centro y meta de la vida del hombre. Solo reciben educación los miembros del clero, los cuales tienen acceso tanto a lo religioso como a los demás conocimientos culturales. Clases sociales del feudalismo. La nobleza, los ricos. El clero, los sacerdotes, y los siervos o campesinos. Solo reciben educación de calidad la nobleza y el clero, mientras que los siervos y campesinos tenían una educación doctrinaria, no sabían leer ni escribir. ¿Qué contenidos enseñaban en la edad feudal? La educación en la Edad Media buscaba la perfección del individuo a través del espíritu, por lo que todo el aprendizaje giraba en torno a la Biblia. Entre los sistemas educativos surgidos en esta época están la educación monástica, la catedralista o episcopal, y derivado a esta surge la universidad. La revolución industrial.
La educación a partir de la revolución industrial contribuye a un desarrollo económico y predomina una pedagogía grupal, y se tenía que maximizar la relación entre un maestro y un grupo de estudiantes. En esta época se empezó a implementar una pedagogía acorde a los obreros de la revolución industrial, que actuaba sobre el cuerpo del niño, lo disciplinaba, se intentaba lograr un orden, instalar una postura correcta, el silencio, la sumisión, hasta cuando no los estaban observando. La revolución industrial, crecimiento económico entre las últimas décadas del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, significó un cambio profundo, rápido y de transformación. Se desarrolló la producción industrial y la mecanización, propició un acelerado proceso de urbanización que alteró las estructuras económicas, sociales y la mentalidad de los hombres. Revolución industrial. La disciplina tiene un carácter preventivo, alfabetizar a muchos niños en poco tiempo con el objetivo de moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del mañana. La enseñanza quedó fundamentalmente en manos de la iniciativa privada y el desarrollo industrial de las primeras décadas del siglo XIX no produjo adelantos en la alfabetización. La revolución industrial influyó sobre la educación provocando iniciativas de cambio que dieron un ritmo particular a los desarrollos de distintos tipos de pedagogías, tanto en forma directa como con la educación en las fábricas, como indirecta, reuniendo a la población en centros urbanos dando las condiciones necesarias para provocar el cambio. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, donde se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, con el uso de toda su capacidad económica, militar y científica al servicio bélico. ¿Cómo se desarrolló planificación educativa en base a la Segunda Guerra Mundial? En el sector educativo, la planificación tomó fuerza a partir de 1930 como actividad propia del Estado, iniciando previamente en Rusia en 1917 y llega al occidente después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall como iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa en la reconstrucción de países devastados tras la guerra. Este plan de 1948 usó la planificación educativa como respuesta a la crisis económica, social y educativa del momento. En 1942, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos europeos se reunieron en el Reino Unido para celebrar la Conferencia de Ministros de Educación de los países aliados, con el propósito de reconstruir sus sistemas educativos una vez que se estableciera la paz. En 1945 se celebró en Londres una conferencia de las Naciones Unidas a fin de crear una organización para la educación y la cultura que estableciera la solidaridad moral e intelectual de la humanidad. Al término de la conferencia, 37 países fundaron la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1945. En 1948 surge la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Se da la caída del comunismo, empieza la globalización de negocios y poco a poco se van implementando y perfeccionando nuevas tecnologías y equipos. Finalmente, ¿qué desencadenó la Segunda Guerra Mundial en la planificación educativa? Como parte de la crisis política, económica y social ocasionada por la guerra, la educación perdió relevancia y quedó en segundo plano. Es por eso que al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con el surgimiento del UNESCO y CEPAL, la planificación educativa empieza a tomar relevancia, estableciéndose como el proceso continuo y sistemático en el cual se aplica y coordinan las técnicas de educación a fin de garantizar la educación. Conclusiones. Desde tiempos antiguos ha existido la planificación, especialmente en todos los acontecimientos históricos mundiales.
Cada uno de estos aportes ha tenido su incidencia desde el periodo primitivo hasta la actualidad para la mejora en la toma de decisiones con la meta de concretar un fin buscado. La educación tuvo que adaptarse a los cambios que han surgido a lo largo de la historia. Es así que los administradores y docentes, para cumplir con las expectativas de la sociedad actual, deben planificar acorde a la realidad institucional. Los objetivos, destrezas, estrategias metodológicas, recursos, evaluación, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de calidad educativa. La planificación educativa es el eje fundamental que guía el correcto funcionamiento, sentido y permanencia de las instituciones educativas, ya que a través de los objetivos, propósitos y estrategias que se trazan, se podrá cumplir con las metas de estas instituciones y sobre todo garantizar la calidad de la educación. Hoy la planificación juega un papel importante en la educación, ya que permite a los docentes mayor preparación con respecto a los temas y que los niños y niñas tengan una mejor base en materia de educación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.